Bienvenidos. Somos estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez, Campus Huehuetenango, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. En esta oportunidad hablaremos acerca de la constitucionalidad y algunos puntos relevantes de dicho tema. Esperamos que les guste. Hola, soy Brenda y en esta oportunidad les voy a platicar sobre la estructura de la Corte de Constitucionalidad. Esta institución está integrada por 5 magistrados, cada uno de ellos con su respectivo suplente. Esta disposición está regulada en el artículo 269 de la Constitución Política de la República, en donde dice que los magistrados electos conformarán el Pleno de la Corte. Sin embargo, 2 magistrados suplentes podrán llegar a formar parte del Pleno cuando existan resoluciones que deben adoptarse por 7 magistrados o cuando suplieran a uno de los magistrados titulares. Tanto magistrados titulares como suplentes tendrán este cargo durante 5 años. Las instituciones del Estado que tienen bajo su responsabilidad la designación de los magistrados son la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el Presidente de la República en Consejo de Ministros, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos y la Asamblea del Colegio de Abogados. Cada uno de ellos tiene la capacidad para designar un magistrado titular y un suplente en el plazo de 60 días siguientes a la instalación de este órgano. En el mismo deberá el Congreso de la República designar sus respectivos magistrados. Para poder ser magistrado, en la legislación guatemalteca se establecen los requisitos, en específico en la Constitución Política de la República, en el artículo 270 prescribe los siguientes: ser guatemalteco de origen, ser abogado colegiado, ser de reconocida honorabilidad y tener por lo menos 15 años de graduación profesional. Asimismo, en el artículo 151 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se establecen o se suman otros requisitos que son llamados requisitos especiales. En lo que es la presidencia de la Corte de Constitucionalidad, lo cual es un tema muy importante, se dice que se asume por uno de los magistrados titulares de forma rotativa en el periodo de 1 año y se determina por la edad. Se asume en primer lugar por el magistrado de mayor edad y así en un orden descendente de edades. Tal disposición está regulada en el artículo 271 de la Constitución Política de la República. Hola a todos, espero estén muy bien. Luego de haber hablado sobre qué es la Corte de Constitucionalidad, sus antecedentes y su estructura, también vamos a hablar de algo que es muy importantísimo, que es la función esencial de la Corte de Constitucionalidad. Si bien sabemos, todas las instituciones tienen funciones que cumplir, pero hoy nos vamos a enfocar en la función de la Corte de Constitucionalidad. Para iniciar, podemos decir que como tribunal tanto permanente y de jurisdicción privativa que es, tiene la función esencial de la defensa del orden constitucional en Guatemala. Esto quiere decir que viene y protege a la Constitución y a las garantías constitucionales. ¿Y cuáles son esas garantías constitucionales? Entonces, pues son nada más y nada menos que los valores, los principios, la libertad y los derechos. Estos no solo están establecidos en la Constitución, sino también en nuestros tratados y convenios internacionales. A este como tribunal permanente e independiente que es, no solo tiene la función de defensa, sino también la del restablecimiento del orden constitucional y del Estado constitucional de derecho.
Se dice también que la Corte de Constitucionalidad es de naturaleza especial, ya que su especialidad nace de la Constitución, quien la ubica como una herramienta específica de control de la constitucionalidad y la separa de todas aquellas funciones que no le competen. Y aunque ejerce la jurisdicción, no es considerada dentro de un órgano del Estado. También es muy importante para poder cumplir esa función que éste posea tanto normativa como institucionalmente de instrumentos que puedan cumplir con esa difícil función de la defensa. Ahora hablaremos sobre las funciones de la Corte de Constitucionalidad, las cuales están contempladas dentro del artículo 272 de la Constitución Política de la República. Tales funciones están contempladas con el objetivo de garantizar el control de constitucionalidad. Este control se hace mediante mecanismos de constitucionalidad que tienen el objetivo de garantizar la vigencia y positividad de los derechos fundamentales. Además de que la Corte tiene esta función de controlar, también podemos decir que tiene una función reparadora. Cuando existen disposiciones que contravienen la ley fundamental, esta función se ejerce a través de las opiniones consultivas, las cuales pueden ser solicitadas por el Presidente de la República, el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, y por dictámenes que obligatoriamente deben emitir previo a la reforma de las leyes de jerarquía constitucional. Ahora bien, les mencionaré algunas de las funciones específicas que contempla dicho artículo. Una de ellas es emitir opinión sobre la constitucionalidad de tratados, convenios y proyectos de ley. Otra es conocer y resolver lo relativo a conflictos de jurisdicción en materia de constitucionalidad. Otra de ellas es emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes que son vetadas por el organismo ejecutivo. Y por último es actuar, opinar o conocer aquellos asuntos de su competencia según lo que establece la Constitución Política de la República. Ahora bien, me parece importante resaltar que estas funciones no solo están establecidas dentro de la Constitución Política de la República, sino que también están establecidas dentro de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad en su artículo 163. Muchas gracias. ¿Qué es la Corte de Constitucionalidad? Mencionamos que es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función es la defensa del orden constitucional. Es una de las 3 instituciones creadas por la Asamblea Nacional Constituyente. Dentro de esto mencionaremos el Tribunal Supremo Electoral y el Procurador de los Derechos Humanos. Estos sistemas se ubicaron en el siglo XVIII, donde surgieron 2 revoluciones, la norteamericana y la francesa. En la norteamericana se habla de la confianza que se les tenía a los jueces, mientras que en la francesa se habla acerca de la creación de esta por un sistema político, dado a la desconfianza que se le tenía a los jueces. Debido a esto, en el siglo XX surgió una nueva normativa de sistema mixto que fue de gran influencia. Debido a esto, este sistema fue adoptado por Guatemala, ya que por Hans Kelsen, que imaginó para Austria una constitucionalidad, se toma de carácter jurisdiccional. De igual manera, ahora hablaremos acerca de los antecedentes guatemaltecos de la Corte de Constitucionalidad. Esto se refleja en la Constitución de Bayona, donde se veía la preocupación por las leyes y los actos considerados inconstitucionales. Asimismo, en la Constitución de 1921, donde mostraba mecanismos de control de constitucionalidad, y en la de 1945, donde se establecía un control de constitucionalidad. Después de esto, surge como tal la Corte de Constitucionalidad, con origen en la Constitución de 1965, la cual fue sancionada.
Esta se estableció por medio de un tribunal no permanente integrado por 12 magistrados, esperando que este video sea de manera educativa e informativa para todos aquellos los que lo visualicen. Muchas gracias.